Bueno, hola, buenas tardes. Si les parece, vamos a ir comenzando. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación virtual del informe La respuesta humanitaria española a la guerra en Ucrania, un estudio que hemos elaborado desde el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, en el marco de una subvención que tuvo el instituto con la ECID, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Yo me llamo Alicia Daza, soy la responsable del área de formación e investigadora del instituto y hoy estoy aquí en calidad de moderadora. Como les decía, la realización del informe que presentamos ha sido posible, además de a las personas que han participado en todo el proceso de investigación, a la financiación de la ECI. Con esta subvención, además de este estudio, realizamos otras actividades y me voy a permitir hacer una pequeñita cuña publicitaria por la relación de lo que voy a decir ahora mismo con el tema que tratamos en cuestión. Pues bien, uno de los productos que tenemos son 11 cursos de autoformación sobre diferentes cuestiones y uno de ellos, que quizá puede ser de su interés, dado que están en esta presentación, es uno que hay sobre diplomacia humanitaria. Si bien hay, como les digo, un total de 11 cursos que además son totalmente gratuitos, ya que su desarrollo ha sido posible gracias a la financiación también de la ECID. Luego, cuando terminemos, les comparto el enlace por el chat por si a alguna persona le fuese de interés. Y bueno, volviendo al tema que nos reúne hoy, como les decía, vamos a realizar la presentación del estudio La respuesta humanitaria española a la guerra en Ucrania, un estudio que examina el alcance tanto geográfico como sectorial de la respuesta de diversos actores españoles ante la crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania, así como los desafíos y lecciones aprendidas durante el primer año. Más allá de la presentación de los principales hallazgos de este estudio, para lo cual contaremos con sus dos autores principales, Alfredo Langa, que él es un colaborador de muy largo recorrido del instituto y miembro además de nuestra junta directiva, y Andrés Gómez, que es técnico de investigación del instituto, vamos a tener un espacio inicial con otras dos personas de gran relevancia en el ámbito. En primer lugar, vamos a contar con Anton Leis, que como ya imagino que ya saben, es el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a quien le agradecemos su presencia desde ya, y a Jesús Núñez, codirector del IECA. Gracias, Jesús, también por compartir este espacio con todos nosotros y nosotras. En la planificación del acto de hoy está previsto que nuestros ponentes aborden diferentes temas durante un total de 40 minutos, de manera que contemos con otros 20 minutos al final para preguntas. Les pedimos que, por favor, para hacer estas preguntas las vayan escribiendo en el chat durante toda la presentación y al final, en estos 20 minutos, pues yo misma se la iré transmitiendo a nuestros ponentes. También les pediría que si la pregunta en cuestión va dirigida a alguna persona en concreto, por favor lo pongan en la pregunta. Y por último, ya informar que lamentablemente por un problema de agenda el director de la agencia, Antón, va a tener que abandonar el acto antes de este momento, pero en su lugar vamos a tener como representante de la ECID a Jesús Rogado, que es el jefe de la Unidad de Prevención y Evaluación de la Oficina de Acción Humanitaria. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Antón, director de la agencia española. Antón. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos los colegas de IECA, a Alfredo, a Andrés, a Jesús. Gracias por la invitación a participar de la presentación de este informe y gracias sobre todo por elaborar este informe que yo creo que tiene, y no quiero hacer spoiler, creo que tiene interesantes recomendaciones que luego nos contarán, que nos sirven pues, también para aprender de cara al futuro. Yo quería deciros dos o tres cosas, ¿no? La primera es que para nosotros la respuesta en Ucrania ha sido un esfuerzo muy notable. Se dice en el informe aproximadamente la mitad de la ayuda humanitaria se canalizó a través de la ECID. Depende un poco cómo miremos las cifras. Nosotros ya estamos contabilizando entre el 22 y el 23 unos 40 millones de euros de acción humanitaria directa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la agencia humanitaria, digamos, de la Administración General del Estado. También fue un esfuerzo muy notable también en rapidez, ¿no? Y es que hemos utilizado todos los instrumentos posibles, envíos directos, yo creo que está documentado en el informe, lo más recientemente pues estas ambulancias medicalizadas, que son realmente vehículos blindados que hemos convertido en ambulancias para evacuar a heridos del frente, pero empezamos 2 días después con envíos directos de ayuda, 2 días después de la invasión rusa a Ucrania, que fue en el 24 de febrero y exactamente hace 2 años, hoy, hacíamos el primer envío de material médico y material humanitario.
Se ha apoyado a Ucrania, se ha apoyado a Eslovaquia, Rumanía, sobre todo en el primer influjo de refugiados. Yo mismo en el mes de abril, mes y medio después de la invasión, tuve ocasión de acompañar al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Moldavia y a Polonia, y en aquellos momentos debo de decir que esa fue también pues el primer punto de respuesta, ¿no? Más allá de las necesidades del conflicto directamente, la atención a todos estos refugiados. Es decir, hemos hecho de todo. No cabe olvidar también que hay 200.000 ucranianos aproximadamente en estos momentos que están refugiados en España, y esto no es acción humanitaria, pero no deja de ser también consecuencia directa del conflicto y respuesta que se ha hecho desde España. Entonces, el esfuerzo cuantitativamente ha sido muy grande, pero sobre todo cualitativamente. No teníamos oficina, esto lo destaca el informe también, no teníamos oficina en Ucrania. Yo creo que ahí ha sido un hándicap, desde luego, pero quiero poner en valor también el trabajo incansable y francamente muy bueno que hemos tenido en la agencia con nuestra embajada de España en Kiev, que han sido realmente nuestra oficina sobre el terreno y que nos ayudan sobremanera. Y en segundo lugar, me gustaría decir, o sea, además del tamaño del esfuerzo, ¿no? Que debo decir que sí que hemos hecho mucho trabajo de canalización de la ayuda, como hacemos en otros contextos humanitarios, pues eligiendo pues, organismos, vías de canalización. Hemos, por cierto, no lo he mencionado, pero hicimos una convocatoria o un proceso extraordinario de subvenciones para canalizar parte de este apoyo a través de ONGs españolas, que estaban prácticamente ausentes de Ucrania, pero que sirvió para la atención a refugiados en países fronterizos como Moldavia, por ejemplo. Pero lo que hemos hecho, intentado hacer, y bueno, aquí en el informe se menciona, ¿no? Es lo que aquí llamáis pedagogía humanitaria también. Ahora es fácil verlo retrospectivamente, pero en los meses de febrero, marzo de 2022, tuvimos un riesgo enorme de colapso de nuestro sistema humanitario ante la explosión de solidaridad tan grande que hubo en la sociedad española, ¿no? Y probablemente, quizás defectuosamente, o lo hicimos lo mejor que pudimos, pero yo creo que no nos salió tan mal ese esfuerzo de explicar a la gente, a priorizar sus contribuciones financieras sobre la ayuda. Yo lo vi allí, cuando en Przemyśl, que es una de las ciudades fronterizas de Polonia, donde uno de los principales lugares de acogida de refugiados, había todo tipo de personas, algunos recogiendo refugiados, llevándoselos en camiones. Imaginaos lo que eso supone también de riesgo de trata de personas, en fin, y otros pues trayendo ayuda, ¿no? Pero yo creo que ese esfuerzo se hizo también muy en coordinación con la sociedad civil. De hecho, como hemos hecho en todas las crisis humanitarias, desde entonces hasta ahora teníamos reuniones periódicas con comunidades autónomas, con representantes de municipios también, pero también con la propia sociedad civil para difundir mensajes, que muchas veces no tienen por qué ser institucionales. Casi es mejor dejar a los propios expertos, a los propios actores humanitarios, que sean ellos los que manden este tipo de mensajes. Pero eso también lo intentamos hacer. Y yo creo que en el informe hay dos cosas claves. Esta es la tercera cosa que os quería decir, luego quiero deciros una cuarta, que es un poco más solemne, pero mi tercer punto sería que hay dos elementos claves, yo creo que de esta crisis humanitaria, que la hacen bastante relevante, y es por un lado, bueno, el esfuerzo que estáis poniendo aquí en el tema de la localización. Los datos que dais pues van en línea con otras crisis. Tenemos que hacer más por la localización y además entender que Ucrania no es una crisis humanitaria al uso, porque en Ucrania hay un Estado que funciona más o menos. Esto os confieso que generó tensiones con las autoridades ucranianas en un primer momento por parte de algunos organismos internacionales, porque muchos de ellos aplicaron pues digamos, la Biblia de cualquier contexto humanitario. En Ucrania pues había un Ministerio de Salud que funcionaba, había un Ministerio de Educación que funcionaba. Es decir, nos encontramos en una situación dramática, humanitaria dramática, ¿no? Pues hoy en día hay 14,6 millones de personas que necesitan atención humanitaria, pero al mismo tiempo un Estado que funciona. No estamos en una situación Sudán, una situación Sahel, una situación Haití, incluso una situación América Latina, donde muchas veces pues, el Estado no llega a determinados sitios, ¿no? El trabajo con actores locales es fundamental, y en Ucrania hay una sociedad civil viva y de hecho que se ha activado en este ámbito, y creo que ahí todos tenemos que hacer mucho más. Y luego la otra cuestión que ponéis aquí es claramente el elemento de triple nexo, ¿no? Que yo creo que forma parte de nuestra realidad en todas las crisis humanitarias. En Ucrania sí cabe más, porque no es lo mismo la realidad en el frente que la realidad en la retaguardia. Desde la ECID ya probablemente esto esté menos capturado en el informe porque son intervenciones más recientes. Estamos ya avanzando en el nexo. Hemos hecho operaciones de desminado, mal llamado desminado humanitario, porque
en fin, es desminado no militar, pero no es acción humanitaria, pero estamos haciendo desminado, que es clave para las acciones de recuperación y reconstrucción luego. Estamos trabajando resiliencia en el sector educativo con la instalación de paneles solares y de acceso a la energía para que los niños vayan retomando las clases, etcétera. Se está haciendo, ¿no? Pero es verdad que bueno, las dificultades para operar son las que son. Y cuarto punto, y con esto concluyo, yo creo que hay un elemento clave de la guerra de Ucrania y que yo enlazaría con Palestina, me van a perdonar los autores del informe que haga esta extensión, y es que creo que tanto en Ucrania como en Palestina, quizás también en Sudán se habla menos, pero quizás precisamente porque se habla menos, está menos en la opinión pública, yo creo que nos estamos jugando el futuro del derecho internacional humanitario. Si el derecho internacional humanitario es opcional y por lo tanto deja de ser derecho y por lo tanto esto es la ley de la jungla y las guerras dejan de tener también parámetros jurídicos, o si por el contrario pues mantenemos pues lo que es un orden internacional en el ámbito humanitario, con las convenciones de Ginebra, con los principios humanitarios. Y yo creo que ahí, francamente, España, en las dos crisis, y perdonadme que haga la extensión a Gaza, a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, creo que España ha respondido, como os decía, con ambición con volúmenes presupuestarios, con movilización de recursos, pero también en el ámbito político y en el ámbito de la incidencia y en el ámbito del... Muy recientemente pues, con la presidencia del COAFA durante los 6 meses de presidencia española del Consejo. Y yo creo que es fundamental. Y es fundamental porque además estamos en un contexto, yo creo que está también mencionado en el informe, donde bueno, algunos de los principios humanitarios nos están empezando a chirriar, ¿no? o a ser puestos en cuestión, ¿no? El tema, por ejemplo, de la neutralidad, es decir, en qué medida la neutralidad, cómo hay que entender la neutralidad en un contexto de una guerra de agresión como esta, ¿no? Y yo creo que, en fin, todas las respuestas son válidas, pero por coger este punto de la neutralidad, yo creo que actores como el Comité Internacional de la Cruz Roja tienen que ser neutrales y nosotros esto lo hemos defendido y se lo hemos explicado a nuestros amigos ucranianos cuando hemos tenido que hacerlo, porque sin neutralidad no hay acceso y sin acceso no hay acción humanitaria. Pero es verdad que hay actores humanitarios, como podamos ser nosotros, un actor bilateral que desde luego promueve y se aplica a sí mismo el respeto de los principios humanitarios, pero que también entendemos que en un contexto como este de guerra de agresión la neutralidad no puede ser equidistancia, entre otras cosas porque hay que preservar el derecho internacional humanitario. Entonces, perdonad, a modo de introducción he intentado, me he leído el informe, que además tiene una buena extensión, es legible, tiene buenas recomendaciones y muchas ganas de escucharos. No he querido destripárselo a nadie en esta llamada, pero deciros que estamos en un momento en el mundo muy humanitario. En Ucrania vamos a seguir presentes en la medida en que podamos reforzar nuestro esfuerzo aquí. Será muy importante, pero también deciros que Ucrania no puede opacar tampoco otras crisis que están ocurriendo. Antes me refería a Sudán, que es una crisis dramática, donde el derecho internacional humanitario simplemente ni se menciona porque las partes en el conflicto yo creo que ni lo conocen, ¿no? Y que esta respuesta a Ucrania, que no ha tenido precedentes en la historia de la acción humanitaria española, no se ha hecho a costa de otros contextos humanitarios gracias a los incrementos presupuestarios que hemos estado teniendo. Y esto es un mensaje muy poderoso también, porque otros actores con mucho más presupuesto que nosotros y quizás a lo mejor con más trayectoria pues en muchas regiones del mundo han tenido que redirigir recursos. Nosotros no lo hemos hecho y yo creo que hemos podido mantener una acción humanitaria basada en principios, bien dotada y relativamente ágil, desde luego con los ámbitos de mejora que señaláis en el informe. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias de nuevo a los colegas de IECA por este informe y por la invitación a participar hoy. Y como decía antes Alicia, me voy a tener que ir un poco antes porque tengo otro evento, pero Jesús está aquí para responder a todas las preguntas y quejas y críticas en mi nombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón, por esta apertura inicial. Quedas disculpado, no te preocupes, pero por esta apertura inicial de la cual yo resaltaría 2 cuestiones. Por una parte, como decías, el no haber sustraído financiación de otras crisis, ¿no? Y la importancia de eso, porque no podemos olvidar, ¿no?, que en el mundo hay muchas situaciones conflictivas y complicadas. Y por otra parte, el debate que traías también a raíz de la localización, se hizo un seminario en el marco de la coordinadora de ONGs con organizaciones ucranianas, ¿no? Y lo que había supuesto para ellas el estar trabajando con multitud de actores
que no estaban acostumbrados, ¿no? Que de repente se convierten como en el foco y cómo el poder gestionar esa ayuda a diferentes actores y en un ámbito en el que no estabas acostumbrados a trabajar, porque a lo mejor eran más de acción social y de repente están trabajando con cuestiones y con muchos actores que estaban un poco perdidos y todos los retos que eso supuso. Así que animo también a ver ese seminario que está grabado. Y bueno, Jesús, si quieres te doy la palabra para que nos pongas un poco también en contexto. Sí, gracias Alicia, muy buenas tardes. Gracias Antón, tanto por el apoyo y la colaboración ya de larga data con el Instituto, como por lo que lleva haciendo la cooperación española y la acción humanitaria española en un contexto como Ucrania, que efectivamente rompe un poco esquemas en la medida que no es uno de los países, digamos, de los habituales en las listas cuando uno piensa en países preferentes o prioritarios ni para España ni para muchos otros actores. Como ya has señalado, celebran ahora mismo, se conmemora el segundo aniversario del arranque de la invasión rusa y, por lo tanto, lo que estamos viendo es un conflicto con muchísimas derivadas. Concentramos la atención hoy en esta sesión en la derivada humanitaria, pero evidentemente hay muchas otras interrelacionadas que, en cualquier caso, lo que plasman de forma bien evidente a lo largo de todo este tiempo es una tragedia humana. Una tragedia humana que, como también ya se ha señalado, no solamente afecta a la población que a día de hoy sigue estando ubicada, localizada en el territorio ucraniano, sino que va más allá, puesto que hay muchos países vecinos que se han visto afectados también por los efectos contaminantes, la exportación de inestabilidad, de desafíos en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas de la población ucraniana que ha optado por intentar escapar de ese escenario de conflicto y que en otros casos ya no solamente afecta a países vecinos, sino que ha llegado, como también habéis señalado, a España y que más allá de lo que formalmente se considera acción humanitaria, es evidente que mide también el esfuerzo y la voluntad de apostar por paliar al menos los sufrimientos más graves de esa violencia desatada en Ucrania y que ya ha llevado a casi 200.000 ucranianos a estar hoy alojados de forma más o menos temporal en España. La cuestión, por lo tanto, es entender que en un contexto que evidentemente Alfredo y Andrés desarrollarán luego en detalle como autores fundamentales de este informe, es entender que la prolongación del conflicto nos lleva muchísimo más allá de lo que podría ser un esfuerzo episódico, puntual, de ayuda de emergencia, digamos, cuando ocurre en otras cuestiones que también están en nuestra agenda, como puede ser un tsunami, un terremoto, un volcán o algo parecido. Aquí estamos hablando de algo que en principio, desde luego, si pensamos en los planes rusos, parecía efectivamente una cuestión puntual. Lo que cabe imaginar a día de hoy que estaba en la cabeza de Vladimir Putin era llevar a cabo una operación relámpago que supusiera en cuestión de días la deposición del presidente Zelensky, colocar a una marioneta a gusto de Moscú en su lugar y entender que eso iba a ser asumido por la comunidad internacional como un hecho consumado sin provocar la reacción que estamos viendo en estos últimos 2 años. Por lo tanto, nos vamos mucho más allá de la ayuda de emergencia y eso implica, por un lado, el haber tenido que atender en primera instancia, sin efectivo, sin estructura, mencionaba Antón ahora mismo la no existencia de una oficina de cooperación sobre el terreno y, por lo tanto, hay que valorar, evidentemente, el ser capaz de actuar ya desde los primeros instantes del arranque de esa tragedia por parte de la cooperación española con los diferentes actores que se han implicado hasta ahora, tanto de la propia agencia como ONGs y otras instancias. Luego, desde ese punto de vista, si pensamos en la prolongación del conflicto, eso nos obliga no solamente a atender el presente, sino también a pensar en futuro, puesto que de momento no hay nada que apunte a una finalización a la vuelta de la esquina, en la medida en la que Ucrania no tiene capacidad militar hoy para imponerse definitivamente, cumpliendo ese objetivo que el propio presidente ha planteado de expulsar a todas las tropas invasoras del territorio de Ucrania. Pero también es cierto que Rusia no tiene capacidad, lo ha demostrado en diferentes ocasiones, no tiene capacidad hoy por hoy, en términos convencionales, desde luego, para conseguir imponer su dictado y dominar la totalidad de Ucrania. En definitiva, todo eso apunta a una prolongación del conflicto, en donde hay un elemento que se está haciendo muy presente ya en la actualidad, que es la del cansancio. Y por eso llamo la atención sobre esa cuestión. Cansancio en el ámbito político,
cansancio que tiene traducción en el ámbito militar, en cuanto a más o menos suministros de material de defensa a Ucrania o más o menos paquetes de ayuda económica, pero también evidentemente cansancio que se puede trasladar a los actores humanitarios. Y por lo tanto es en ese sentido en el que el informe no busca únicamente hacer balance de algo que ya ha terminado, no es solamente intentar sacar lecciones aprendidas para aplicarlas en otros sitios después, sino que tenemos que seguir pensando en Ucrania, puesto que esa situación de crisis humanitaria va a seguir estando ahí muy presente. Entendiendo, y no me alargo más porque lo fundamental es lo que nos puedan encontrar Alfredo y Andrés, entendiendo, como ocurre en tantos otros casos en los que la acción humanitaria se activa, entendiendo que, por un lado, los actores humanitarios, evidentemente, no van a ser quienes resuelvan el conflicto en Ucrania, es un problema político y tendrán que ser los actores políticos los que muestren un determinado nivel de voluntad para ir más allá de donde estamos ahora mismo, pero de la misma manera hay que volver a insistir en que los actores humanitarios son imprescindibles mientras ese conflicto dure y también pensando luego en la etapa posterior. Como bien sabemos de tantos otros estallidos de violencia en muchos rincones del planeta, la tarea no termina el día que se firma un acuerdo de paz, porque lo que viene después de reconstrucción posbélica, de reconciliación y de tantas otras tareas, desde la recuperación de infraestructuras físicas a la reconciliación también entre personas que se han encontrado en situaciones de confrontación y cómo superar esas brechas y esos traumas, es algo que nos sigue afectando desde la perspectiva puramente humanitaria. Todo ello mientras seguimos, y Antón lo mencionaba también, mientras seguimos aferrándonos y promoviendo y defendiendo la vigencia de los principios humanitarios tan en peligro y la instrumentalización también de la acción humanitaria al servicio de otras agendas. Por lo tanto, es algo que nos obliga a estar con los ojos abiertos y que creo que con un informe como el que hemos realizado desde el Instituto, pues tratamos de aportar, desde luego, elementos que puedan servir, ya digo, no para mirar a lo que ocurrió, sino para seguir implicados en lo que está ocurriendo. En fin, por mi parte lo dejaría básicamente ahí, porque como digo, lo sustancial es el contenido del informe y para eso Alfredo y Andrés nos pueden aportar muchos más elementos. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por este análisis de contexto. Yo no me voy a meter a comentar tampoco, porque como veo que ya hay preguntas en el chat, para poder dejar el mayor tiempo después a las preguntas, doy paso directamente a Alfredo y a Andrés a que compartan los hallazgos del informe. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias también, Jesús y Antón, por los comentarios antes de esta presentación. Con el permiso de ustedes, comparto pantalla y les pido si confirmen que pueden verla. No sé si Alicia ya se puede ver. Sí, ya se ve. Listo, excelente. Bueno, me gustaría que junto con mi compañero Alfredo podamos hacer estos 15 minutos para contarles un poco, muy por encima, sobre el estudio. Ya podrán acceder al informe a lo largo del día que quedará publicado en la página web del IECA. Entonces, básicamente, en esta breve presentación queremos contarles los objetivos, la metodología que usamos, los actores que analizamos, la distribución sectorial y geográfica de la respuesta y los desafíos y recomendaciones a partir de las conclusiones de este estudio. Entonces, en primer lugar, como ya hemos comentado, este estudio busca entender lo que pasó con respecto a las acciones de carácter humanitario de los actores españoles en el primer año de la respuesta. Y en ese sentido hemos querido analizar la contribución tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo de los actores hasta entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Y a partir de ese análisis tratar de identificar las lecciones aprendidas, las experiencias y prácticas exitosas que vale la pena rescatar y a su vez los desafíos que enfrentaron los actores a la hora de ejecutar sus acciones humanitarias para responder a esta crisis. Entonces, para abordar estos objetivos, diseñamos una metodología que combinó elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, hicimos una revisión bibliográfica exhaustiva, tanto de documentos disponibles en línea como de documentación brindada por nuestros informantes y quienes nos ayudaron a elaborar este estudio, conteniendo información clave sobre el tipo de acciones que se ejecutaron, los montos, a qué países estuvieron dirigidos, a qué sectores estuvieron dirigidos, y en ese sentido
de este ejercicio, usando herramientas cuantitativas, tratamos de mapear y lograr capturar una imagen mucho más completa en lo que ha consistido la respuesta en el primer año. Y a partir de ahí, también en el lado más cualitativo, llevamos a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas con actores claves que participaron en la respuesta, tanto desde España como en terreno, ya fuese en Ucrania o en los países vecinos. Esos actores que entrevistamos los encuentran a continuación y también son los actores que logramos segmentar de cara al hacer el análisis. Entonces, por un lado está el gobierno central, desde donde por supuesto que está AECID, como también los distintos ministerios que participaron en la respuesta. En segundo lugar están las comunidades autónomas y las entidades locales. Entrevistamos a distintos actores de las comunidades autónomas de las oficinas de cooperación que ejecutaron de una u otra manera acciones humanitarias para responder a esta crisis. En tercer lugar están las empresas. En cuarto lugar, las fundaciones empresariales, que vale la pena hacer una distinción entre ambas, porque a pesar de que en muchos casos las fundaciones empresariales siguen estando muy, muy fuertemente atadas a las empresas, en algunas ocasiones estas fundaciones empresariales igual tienen unas dinámicas particulares y que llevan a que a la hora de estudiar sus acciones tengamos que usar un lente un poco distinto. Y por último, las ONGs españolas con presencia en el terreno en Ucrania y en los países vecinos. A continuación, en esta tabla buscamos entender y mostrar algo que ya Antón mencionó al inicio de su intervención, y es la distribución de los recursos que logramos mapear entre los distintos actores. Entonces, como podemos ver, dentro de las acciones que logramos registrar y los montos que logramos capturar de estas acciones, el gobierno central tuvo una participación del 55%, más de la mitad de los recursos dirigidos a Ucrania y a los países vecinos vinieron del gobierno central. En segundo lugar están las autoridades descentralizadas, las comunidades autónomas y municipios y los recursos que lograron movilizar para atender la crisis. En tercer lugar están las empresas, con el 13% de la participación. En cuarto lugar están las ONGs. Y en quinto lugar están las fundaciones empresariales, con un 7% de participación. En esta tabla de acá, tratamos de capturar también cómo se canalizaron estos recursos y estas acciones. Entonces, lo que logramos identificar es que la gran cantidad, una buena mayoría de las acciones humanitarias dirigidas a Ucrania y a los países vecinos se canalizaron a través de las ONGs españolas, a través de distintos mecanismos, donaciones, alianzas, etc. Ejemplo de ello, también lo mencionó Antón, el convenio de emergencia que activó AECID con las ONGs españolas fue uno de los mecanismos utilizados para canalizar las acciones de estos actores españoles y que llegaran a sus distintos destinos. En segundo lugar, las agencias de Naciones Unidas canalizaron el 29% de las acciones de los actores españoles, también a través de distintos mecanismos. El principal mecanismo que logramos identificar fue el de las donaciones a empresas grandes que hicieron donaciones de 1 a 2 millones de euros a ACNUR, a UNICEF, a OIM, o por ejemplo también distintos bancos, supermercados que abrieron canales de microdonaciones dirigidas a estas entidades. Alianzas, entre otras. En tercer lugar están las ONGs internacionales, que también a través de mecanismos muy similares a los de las agencias de Naciones Unidas también lograron canalizar buena parte de la respuesta de los actores españoles. Cuarto, y esto es muy importante de cara a la localización, a pesar de que está en un cuarto lugar, un 11% de las acciones es más de lo que esperábamos, porque en este punto de entidades locales nos referimos a entidades que tienen su origen directamente en Ucrania o en los países vecinos. Entonces, estas entidades locales lograron canalizar el 11% de las acciones de los actores españoles a través de alianzas con estos actores españoles, la recepción de recursos para ejecutarlos en terreno, etc. Entonces, muestra que la localización igual, y como resaltaba también Antón en este contexto, es un poquito más complejo hablar de localización en el sentido en que hay un estado mucho más funcional que en otras crisis. Pero muestra que a pesar de que sigue siendo pequeño, pues igual es más grande que lo que podemos encontrar en otro tipo de crisis. Y por último,
las acciones también se canalizaron a través de acción directa, como mencionaba Antón, a través de la acción directa, ya fuese de AECID o de empresas que movilizaron sus recursos y sus acciones directamente al terreno a través de transportar los bienes que entregaron, los distintos servicios que llevaron. Entonces, este fue como el quinto elemento que logramos identificar de la canalización de las acciones. Pasamos ahora a la distribución geográfica y en esta parte hemos incluido dos tablas para mostrar un contraste. En la primera tabla, a la izquierda, podemos ver la distribución geográfica de las actuaciones como tal de actores españoles. Entonces, por ejemplo, una empresa decide hacer una donación grande a una ONG española y la ONG española ejecuta los recursos tanto en Ucrania, Moldavia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Georgia, por dar un ejemplo. Entonces vemos que a ese nivel, al observar la actuación, la distribución de estas actuaciones entre los distintos países es muy parecida. Obviamente Ucrania está en el primer lugar, pero en el resto de países vemos que también casi todos los países tienen una distribución muy similar de la cantidad de acciones. Sin embargo, a la hora de ver los fondos y los recursos monetarios destinados a cada uno de estos países, podemos ver, por supuesto, que Ucrania recibió 3/4 de los recursos, mientras que en segundo lugar estuvo Polonia, en tercero Moldavia y bueno, y así. Entonces podemos ver que a pesar de que las acciones se distribuyen equitativamente, relativamente entre los países, a la hora de ver los recursos asignados a cada una de estas acciones, Ucrania, por supuesto, sigue siendo el mayor foco de la respuesta de los actores españoles. Y ahora esta tabla también busca mostrarles cómo fue la distribución a nivel sectorial de estas actuaciones. Entonces vemos que una de cada 5 acciones, más o menos, estuvo destinada al sector salud, en segundo lugar estuvo destinada a protección y en tercer lugar un hallazgo muy interesante que encontramos es que en tercer lugar las acciones directamente vinculadas con la entrega de dinero efectivo, de como se conoce cash, también tuvo un rol importante en la respuesta desde los actores españoles y esto es un hallazgo que nos parece interesante resaltar. Y por otro lado, también podemos ver que nutrición, logística, la recuperación temprana, aunque sea en este primer año, recibieron mucho menos atención y la parte de telecomunicaciones también recibió, creo que solamente logramos identificar 2 o 3 acciones enfocadas a este sector. Entonces, con estas tablas hemos querido mostrarles un poquito cómo se distribuyó tanto a nivel sectorial y geográfico las acciones y ahora nos gustaría pasar a los distintos desafíos y recomendaciones que hemos encontrado a partir del estudio de estos elementos y para ello le daría la voz a Alfredo. Muchas gracias, Andrés. ¿Me escucháis todos bien? ¿Correctamente? Sí. Bien. Pues nada, muchas gracias a Antón por esta oportunidad y al resto de compañeros. Buenas tardes. Lo primero que quería comentar con respecto a desafíos es el desafío del propio informe. Y el informe para nosotros ha sido complicado encontrar datos, por supuesto datos, digamos, de fuentes secundarias, pero sobre todo datos de fuentes primarias que lo hemos podido solventar con entrevistas. Ha habido más de medio centenar de personas involucradas, actores importantes que hemos identificado, informantes clave, que nos han pedido una información fundamental, porque ha sido muy complicado. Es un límite y un gran desafío que quería comentar. Por eso los datos que ha comentado el compañero Andrés con anterioridad, pues son aproximaciones, en algunos casos proyecciones, por la dificultad de encontrar datos. Con respecto a la parte más analítica, acabáis de ver la parte más descriptiva del informe, la parte más analítica tiene como 2 grandes apartados. Aquí lo hemos resumido en uno, desafíos y recomendaciones. Hay un gran apartado en el informe de desafíos y aprendizajes, y de esos desafíos y aprendizajes, pues lo que hemos hecho es tratar de identificar conclusiones y recomendaciones que sean útiles. Muy importante que tengan en cuenta que todas las conclusiones que vais a ver con respecto a estos aspectos o ámbitos que hemos identificado provienen de las fuentes, ¿de acuerdo? De las entrevistas, de los informes, de las estadísticas, de artículos que hemos consultado. Eso es importante que no... algunos de ellos, información que nos han comentado que fuera de manera anónima, otros nos han llegado estadísticas, bases de datos, ¿no? Directamente de algunas administraciones públicas, central, comunidades autónomas,
etcétera, etcétera. Y yo creo que por eso el primer punto, el primer desafío y recomendación tiene que ver con la coordinación humanitaria. Porque la coordinación humanitaria ha sido pues, un aspecto muy importante de los 7 aspectos o de los 7 ámbitos que hemos identificado. Pues como veis, pues una de las recomendaciones que nosotros planteamos, que vienen de la información que hemos podido recabar de estos informantes clave, es bueno, reactivar iniciativas de este tipo como gabinete de crisis, foros humanitarios, porque ha sido complicado, pero sí que nos han resaltado el valioso esfuerzo por parte de la agencia española. Nos han reforzado tanto agentes informantes de comunidades autónomas como también de ONG y por supuesto también de la propia agencia, del valioso esfuerzo que se ha hecho, porque por supuesto ha habido capacidades limitadas para la coordinación del terreno, como bien ha comentado Antón, ¿no? Entonces, a pesar de ello, pues bueno, se ha hecho un esfuerzo importante, pero eso no quita que sea importante tener en cuenta esto para reforzar o incluso para crear a lo mejor una figura de agregado humanitario. Es alguna idea que que nos ha venido de algunos de las entrevistas. Por tanto, de ahí vendría el tema de contar con presencia en el terreno. Un aspecto también interesante ha sido que ha habido un flujo de información en cuanto a coordinación bastante importante y eficiente en cierta manera, desde arriba hasta abajo, pero no desde abajo hacia arriba. O sea, ha habido más de coordinación, digamos, en los entes locales y también en empresas, y ha habido una dificultad por parte de AECI para poder coordinar, pero también por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas nos daban bueno, ellos planteaban su preocupación de lo que hacían comarcas, de lo que se hacía dentro de diputaciones provinciales o incluso pequeños ayuntamientos. Ellos han mostrado, ¿no?, esa preocupación por la coordinación. Pero de arriba abajo sí que mostraban que se ha hecho un esfuerzo grande y que a pesar de las capacidades limitadas, pues bueno, se ha podido coordinar en cierta manera. Siguiente sería lo que comentaba Antón también, el tema de la pedagogía humanitaria. Es un término que nos hemos inventado, el tema de pedagogía quizás por la influencia que algunos de nosotros tiene Paulo Freire, ¿no? Y el tema de la sociedad civil, que ha afectado a hacer el conocimiento, la sensibilización con respecto a que la sociedad civil puede tener, por supuesto, pues una tendencia a apoyar, ¿no?, que se ve pues afectada por lo que está ocurriendo, porque los medios de comunicación reflejan una tragedia y hay gente que quiere responder, todo eso pues está muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que la canalización de la ayuda tiene que ser eficiente, porque no se puede poner en peligro a la seguridad de las personas, ¿no? Eh, pues el paisano que quiere con una furgoneta llegar a la frontera de Moldavia, pues eso pues es un acto loable, pero algo que puede provocar un pues atasco de carretera, ¿no? Entonces también uno de los desafíos, ¿no?, que hemos identificado es cómo poder canalizar la ayuda o cómo incluso desincentivar las donaciones en especie para dirigir las donaciones a organizaciones que tengan presencia en terreno, ¿no? Y, por ejemplo, donación en especie como medicina, ¿no? Son aspectos que son bastante problemáticos, ¿no? Y eso sí que ha sido un aspecto importante junto con el tema de evaluar y mejorar la efectividad en las campañas de comunicación, ¿no? Siempre pues, se puede hacer mejor, aunque se ha hecho un esfuerzo grande. Entonces comentaba que estamos hablando de un esfuerzo, de una respuesta pues quizá única, ¿no?, sobre todo que viene de la sociedad civil, y yo creo que de ahí viene, ¿no?, el aprendizaje, porque, como bien decía también Jesús, pues la crisis en Ucrania continúa. Un aspecto importante antes de continuar es que nuestro informe es ucraniano. Nosotros se podrían trasladar algunas de nuestras conclusiones a otras crisis, quizás sí, pero nosotros sí que para nosotros es muy importante hacer un informe que tiene que ver con el contexto ucraniano. Es importante. A veces se puede aplicar aproximación de una conclusión, puede servir, pero para nosotros es muy importante que trabajar el contexto ucraniano y lo que ha pasado con la respuesta española en el contexto ucraniano. Eso sí que es importante matizarlo. La siguiente, pues nos iríamos a, bueno, famoso triple nexo y el tema de sensibilidad al conflicto. El triple nexo es una aproximación, digamos, una metodología, un enfoque que lo que trata es que hay una coordinación y una combinación de esfuerzos que tengan que ver con acción humanitaria, pero también esfuerzos que tienen que ver con proyectos de desarrollo y de cambio social y también lo que es construcción. Se ha convertido casi en un mantra en el mundo
la cooperación, sobre todo en el mundo de la acción humanitaria, aunque no debería ser así, porque el triple nexo tiene también que ver con el desarrollo de la paz, y es algo que en el contexto ucraniano pues nos ha sido significativo, ¿no? Como recomendación, y también hemos visto que es importante tener en cuenta esa integración de los aspectos técnicos. Es difícil, lo sabemos, hay metodologías, se pueden aplicar metodologías, se puede, por ejemplo, tener en cuenta el triple nexo a la hora de elaborar indicadores, indicadores de impacto, indicadores de eficiencia, y es muy importante tener en cuenta también el tema de la construcción de la paz, herramientas sensibles al conflicto, que las hay, no se han aplicado, sí que nos hemos dado cuenta cuando hemos entrevistado diferentes informantes clave, que a pesar de ser una situación de conflicto no se ha aplicado, por ejemplo, metodologías como acción sin daño, en lo cual puede provocar efectos negativos, la acción humanitaria puede tener efectos negativos, y bueno, y por eso es por lo que hemos identificado la necesidad de fortalecer el conocimiento y capacitación. Que tengan en cuenta el conflicto, no siempre a lo mejor que traten de actuar sobre la violencia que provoca el conflicto, pero por lo menos que lo tengan en cuenta para que los efectos de la acción humanitaria no lleguen a ser incluso negativos. Y luego también establecer asociaciones y colaboraciones estratégicas, ¿no? Entre diferentes administraciones, como ONGs, internacionales, academia, que en este caso también sería muy importante, etc. Relacionado también con el triple nexo, vendría la siguiente desafío de recomendación, que sería el de la localización. Lo ha comentado Antón, el tema de la localización, que también se está convirtiendo pues, en un ámbito muy importante, en un aspecto a reforzar, desde Naciones Unidas, Unión Europea, aumentar la financiación directa a los actores locales, es una recomendación. Siempre hay, por otro lado, la cuestión del desafío de la rendición de cuentas. También la localización y el tema de los actores locales tiene que ver con el tema del debate de la neutralidad, actores locales ucranianos que puedan actuar sin el componente neutral en la acción humanitaria. Por tanto, el tema de la localización es un desafío de por sí. Coordinación con servicios de protección como, por ejemplo, el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencia de la Unión Europea como mecanismo de protección. Y luego también mejorar la comprensión de los contextos locales, que es importante. Jesús ha hecho una breve contextualización, conocer muy bien los contextos locales, conocer dónde se está trabajando. No es lo mismo trabajar en Ucrania que a lo mejor trabajar en Moldavia, o comentaba Antón el caso de Sudán, o el caso de República Centroafricana. Hay que conocer muy bien dónde se trabaja para evitar precisamente los daños. Con el tema de incluso de triple nexo. Fomentar la toma de decisiones inclusivas y la coordinación con actores locales mismos, sería similar a la localización aquí, podríamos solapar esta recomendación con el tema de coordinación. Como veis, muchos de estos ámbitos están relacionados entre sí, ¿de acuerdo? ¿Continuamos? Aquí el desafío que comentaba Antón, con respecto de no tanto el derecho internacional humanitario, como el tema del debate de la aplicación de los principios humanitarios, no solo neutralidad, también los principios de imparcialidad, principios de independencia, principios de humanidad es fundamental. El actor humanitario debe cumplir los principios humanitarios, si no, no es un actor humanitario. Por eso hay un desafío importante que viene también del tema de la localización. Si trabajamos con actores locales ucranianos, ¿hasta qué punto su actuación es realmente neutral? Para ello, reforzar el enfoque del triple nexo nos podría servir, porque la acción humanitaria es necesaria, pero no es suficiente. O sea, con la acción humanitaria, como decía Jesús, la acción humanitaria no se soluciona el conflicto. La acción humanitaria fundamentalmente tiene como objetivo salvar vidas. Por eso es importante la combinación y la coordinación con los elementos de desarrollo y con los elementos de construcción de la paz. Y ya la última desafío, recomendación muy rápido, porque tendréis la oportunidad de ver el informe y profundizar y para dar algunas preguntas. Pues bueno, este es un aspecto más administrativo, un aspecto más de burocracia, el tema de la disponibilidad, flexibilidad, alcance de fondos internacionales, sobre todo, como veis, a nivel autonómico, incluso a nivel, digamos, local, a nivel de entidades locales, ayuntamientos. Ahí sí que hemos encontrado por parte de muchos de nuestros informantes clave el tema del desafío de evitar la crisis
burocracia, ¿no? Por ejemplo, el tema de barreras como la ley de subvenciones, ¿no? Los crecimientos de pago, la justificación, todo eso, pues hacía que fuera muy inflexible muchas veces, ¿no? De la facilidad de la liberación de fondos, la facilidad y la rapidez que requiere este tipo de crisis humanitarias a la hora de movilizar fondos. Entonces, bueno, como veis, básicamente estos son los 7 elementos que hemos identificado, ¿no? La parte de la coordinación, la parte de la pedagogía humanitaria, lo que tiene que ver con el triple nexo, el elemento de localización, neutralidad humanitaria y esta última parte de disponibilidad, flexibilidad y alcance de fondos institucionales. Así que ahora nada más os dejo tiempo para preguntas y nada, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Alfredo y Andrés, por esta presentación. Como hemos comentado en el chat, el informe está ya disponible en nuestra página web y hemos dejado el enlace. Si os parece, vamos a pasar a las preguntas que ya están en el chat y mientras vamos comentando esta primera tanda, dejamos un poco de tiempo por si alguien quiere lanzar alguna pregunta más. Así que, si os parece, lanzo las 5 directamente porque hay un poquito para cada uno, así os vais repartiendo. Un segundito. Bueno, la primera es de Carlos Fernández de la ONG Help to Ukraine y va dirigida a la ECID. Hay 2 preguntas dirigidas para la ECID. La primera es esta y sería, dicen que llevan años trabajando, bueno, desde el inicio del conflicto han realizado más de 16 viajes al frente de guerra, la retaguardia ucraniana, llevando diverso material y trabajando en proyectos de cooperación con el gobierno ucraniano. En este momento disponen de 270 palets de ayuda médica en Málaga y tienen transporte gratuito hasta Polonia. Pero para hacerlos llegar a Ucrania, el organismo de ayuda de emergencia de Polonia, desde noviembre de 2023, dice que solo se puede entregar a Ucrania si lo solicita un organismo oficial, no una ONG. Que si podría algún organismo oficial solicitarlo para que llegue, esto sería como muy puntual. Y otra pregunta que nos ha realizado Carmen, dice, según el ponente de AECI, dicen que la ECI se realizó en su momento una dotación extra presupuestaria para dar cobertura a la guerra de Ucrania. Teniendo en cuenta las situaciones actuales, ¿no? Y las crisis que hay en Gaza, en Yemen, en Sudán, en Afganistán y muchas otras, ¿cuál va a ser la estrategia de la ECI para este y para los próximos años? Si se va a priorizar y, de ser así, ¿cómo y en base a qué? Luego, una pregunta que iría más destinada a Jesús, que nos hace Guillermo, sería si tendría sentido una intervención de los cascos azules de la ONU y que si no actúan en estos casos, ¿cuándo es que actúan? Y luego 2 preguntas que irían más dirigidas a Andrés y a Alfredo, pero bueno, que también pueden responder en resto, sobre todo esta primera, es de Victoria Planas, del Fons Català de Cooperación. Dice que a pesar de que el derecho de asilo está regulado por el derecho internacional y es una obligación de los Estados, solo en la crisis de Ucrania se activó la Directiva 2001/55, que regula las normas para la concesión de protección temporal limitada a personas con pasaporte ucraniano o residencia. Pregunta si este hecho diferencial y con connotación discriminatoria por país de origen ha impactado de alguna manera en la respuesta de acción humanitaria desplegada en Ucrania y que hayáis evaluado. Y por último, también dirigida a Andrés y Alfredo, María pregunta respecto del informe. Decís que tiene un alcance geográfico y sectorial y que en la metodología se han combinado diversos enfoques cuantitativos y cualitativos, pero no ve que se haya aplicado ningún tipo de enfoque de género, ni se aportan datos desagregados por sexo. Y su pregunta es ¿por qué no se aplica este enfoque? Así que cuando queráis, si quieres, Aeci, comienza. Así vamos por orden. Gracias, Jesús. Gracias, Alicia. Sí, puedo empezar. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ya lo ha dicho el director, pero yo creo que, desde luego, y también lo dice el informe, yo creo que la respuesta no solo de la agencia, pero de toda la cooperación española a la crisis de Ucrania fue extraordinaria, tanto en términos de cantidad como en términos de velocidad, ¿no? De rapidez. Esto ocurrió hace ahora 2 años, la agresión rusa.
en febrero, había empezado ya el ejercicio presupuestario y ya se había hecho una planificación presupuestaria, lo cual siempre pues, dificulta la reacción. Sin embargo, bueno, y esto también entroncando con la segunda pregunta, yo creo que sí que se hizo un esfuerzo por programar pues hasta 32 millones de euros, ¿no? de asistencia para Ucrania, asistencia humanitaria en ese primer ejercicio, y que además por parte de la ECID, y que ha tenido una continuidad también el año pasado, ¿no? que se rebasaron con bastante los 7 millones de euros, continuando con esa respuesta. También las ONGs, por supuesto, han sido una parte muy importante de esta respuesta, tanto aquellas que activaron los convenios de emergencia como las que se presentaron a esa convocatoria extraordinaria que estaba dotada con 3 millones de euros, pues todas ellas, y también las que hacen envíos. Y desde la ECID, pues en concreto sí que algunos actores nos han contactado precisamente con ocasión de esa posibilidad de hacer envíos, y sí se ha consultado o se está consultando con la Comisión Europea, con DG ECO, y también con las autoridades competentes en Polonia en este caso. Entonces, bueno, cuando haya alguna cuestión que comunicar, pues ese se hará, ¿no? Respecto de esta dotación presupuestaria extraordinaria y los planes para los próximos años, yo creo que Jesús mencionaba también una cuestión que es como, bueno, pues hay un riesgo de que cunda una cierta fatiga, ¿no? entre los donantes conforme por desgracia se prolongue el conflicto, que parece que, bueno, pues no parece haber una solución inmediata en el horizonte, ¿no? Y eso efectivamente, bueno, pues es un riesgo. Nosotros desde la ECID, desde la Oficina de Acción Humanitaria en particular, hemos trabajado de manera tradicional en varios conflictos o varios contextos humanitarios, ¿no? Tradicionalmente se ha trabajado en 5 contextos, pues el Sahel, Palestina, Latinoamérica, etcétera. Y cuando ocurrió la agresión, añadimos también Ucrania como uno de los contextos prioritarios para esta Oficina de Acción Humanitaria. Con eso movilizamos esa respuesta de la que hablé antes, 32 millones de euros, sin detraer, que también lo ha dicho el director, recursos de otras crisis. Es muy importante, y eso viene posibilitado sobre todo por el aumento presupuestario que ha tenido la acción humanitaria española en los últimos años. Estamos hablando de un crecimiento de más del doble en los últimos 5 años. Si en el año 2019 se dedicaron o se ejecutaron desde la ECID 44 millones de ayuda humanitaria, el año pasado rebasamos los 114 millones de euros. Entonces, ese ejercicio o ese crecimiento es el que precisamente nos permite pues fortalecer nuestro apoyo, ¿no? De cara al futuro, el año pasado, también hace un año precisamente, en febrero, se aprobó la nueva ley de cooperación, que también prevé, y ya está así establecido en la ley, un incremento presupuestario progresivo hasta llegar al 0,7% de la renta nacional bruta en AOD en el año 2030. Y de eso además se prevé que específicamente 10% esté dedicado a ayuda humanitaria. Bueno, pues esos crecimientos que esperamos se sigan produciendo en el futuro son los que también nos van a permitir mejorar nuestra respuesta y fortalecerlas. No tanto diversificando otros contextos, sino profundizando en aquellos donde ya estamos presentes y donde empezamos a tener un valor añadido, ¿no? Y luego, bueno, si hay más preguntas podemos hablar un poco de localización, si queréis, y también de lo que estamos haciendo desde aquí sobre esa cuestión. Gracias. Gracias, Jesús. Pues si os parece, damos paso a otro Jesús. Jesús Núñez, por favor. Sí, gracias, Alicia, y gracias por la pregunta. Siento que sea una respuesta que no va a generar mucha satisfacción, pero en definitiva es el mundo en el que estamos viviendo. Cascos azules, en términos generales, se ponen en marcha y se despliegan en un contexto, el más, digamos, habitual y el de menos implicación, el de menos huella militar, a partir del acuerdo entre 2 actores que están en conflicto y que, para vigilar un acuerdo de paz, para evitar un nuevo estallido de violencia, entienden que la intermediación que pueden tener un despliegue de las misiones de las Naciones Unidas sirven. Eso es lo que llamamos en general peacekeeping, operaciones de peacekeeping. Evidentemente, en este caso no hay ningún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia para una operación de ese tipo. Si nos vamos más allá y planteamos acciones más exigentes, como puede ser lo que también en la terminología del gremio se conocen como peacemaking o peace enforcement, y ahí no es necesario el acuerdo de los actores combatientes, evidentemente todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad que funciona como funciona.
un Consejo de Seguridad en el cual Rusia, junto con Estados Unidos, como bien sabréis, China, Francia y Reino Unido, tiene derecho de veto y, por lo tanto, puede bloquear cualquier propuesta que no vaya de acuerdo con sus propios intereses. Bueno, pues esa es la realidad en la que estamos. Por lo tanto, no es una cuestión ya ni siquiera sometida a la aprobación del Consejo en la medida en la que se cuenta desde el principio, desde el arranque de cualquier posible propuesta, que Moscú la va a rechazar. En definitiva, eso puede llevar, claro, si queremos tirar, echando mano casi de refranero, si queremos echar el niño con el agua sucia, pues podemos tirar a la ONU y el Consejo de Seguridad y todo, porque no sirven para frenar este tipo de conflictos. Pero tenemos que entender que partimos de una realidad histórica y unas normas de juego que determinan que Rusia tiene esa capacidad, ese privilegio, y lo usa en defensa de sus propios intereses. Por lo tanto, hoy por hoy, en definitiva, es imposible imaginar una operación de la ONU de interposición, de vigilancia, en fin, de ningún tipo en la situación actual que se está dando en Ucrania. Muchas gracias, Jesús. Pues Andrés y Alfredo, por favor. Sí, bueno, si querés, sobre la primera pregunta, empiezo yo y luego ya tú continúas, Andrés, si quieres añadir alguna cosa. El tema de asilo, bueno, nuestro informe que es acción exterior, o sea, nuestro informe de acción humanitaria, pero en terreno, en Ucrania. Por eso es por lo que no hemos trabajado el tema de asilo dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero si comentas que por qué se ha activado para los ucranianos y no se ha activado para otros, pues está claro, yo creo que es un tema político, pero sin embargo, la idea, o sea, eso no es malo, o sea, lo malo es por qué no se está activando con otros ciudadanos, ese es el problema, por qué no se hace con los sudaneses, por qué no se hace con los haitianos, por qué no se hace con los sahelianos, en Burkina Faso, en Mali, etcétera. Esa es la cuestión, ¿no? Que se active la directiva de asilo con los refugiados ucranianos, pues es algo que debería ser normal, ¿no? Luego el tema de género, pues lo hemos intentado. Realmente es una de las limitaciones que os comenté. Realmente ha sido difícil encontrar datos y finalmente los pocos datos que hemos encontrado no eran significativos para crear un apartado. Entonces sí, es una crítica que asumimos del informe, pero realmente no hemos podido acceder a datos desglosados en tema de género. Y sí, y somos conscientes de que es una de las limitaciones del informe, que además lo comentamos de los apartados. No sé si Andrés quiere. Sí, yo creo que frente a la primera agregaría que a pesar de que este informe no refleja un impacto particular de esta directiva, sí notamos efectivamente que en comparación con otras crisis, igual haciendo énfasis en que esto tampoco era un estudio comparado, pues sí notamos que hubo una aproximación algo distinta a otras crisis versus la de Ucrania. En la de Ucrania logramos registrar acciones sin precedentes de una multiplicidad de actores que generalmente no observábamos que responden a las crisis. Entonces yo creo que más allá de entender cómo esta directiva impacta o no de manera positiva o negativa la acción humanitaria española, sí notamos que igual para Ucrania se ha usado una vara distinta que ha resultado en un flujo masivo y sin precedentes de ayuda desde otros actores que no siempre vemos en otras crisis. Frente a la segunda pregunta, de acuerdo contigo, Alfredo, yo creo que ese fue uno de los puntos que discutimos al inicio del informe y debido igual al alcance limitado del informe y a la cantidad limitada de información a la que podemos acceder, lamentablemente este no fue un enfoque que pudiésemos incorporar adecuadamente, especialmente porque nuestras fuentes de información tampoco han desagregado adecuadamente esta información. Entonces, este estudio, la recolección de los datos se hizo entre marzo y abril del año pasado y para entonces aún no contábamos con los informes anuales de las distintas entidades que debían desagregar esta información y eso nos dejó ciegos ante poder implementar este enfoque de manera adecuada. Creo que pararía ahí para aprovechar los minutos que quedan para otras preguntas, si aún hay tiempo. Perfecto, pues si os parece pasamos a la siguiente tanda de preguntas. Os pediría un poco de brevedad porque ya estamos sobre la hora, pero son muy interesantes, así que voy a lanzar todas. Primero, bueno, para Alfredo y para Andrés nos preguntan si han podido identificar si los actores humanitarios en terreno han planificado estrategias de salida y, en caso afirmativo, qué componentes clave han encontrado en dichas estrategias. También nos preguntan cómo la politización de la respuesta humanitaria en Ucrania y su concepción como parte del esfuerzo de resistencia ucraniano
ha podido impactar en la acción humanitaria. Y otra también para vosotros, y está especial para Andrés porque estuvo en este estudio involucrado también, es si habéis encontrado desafíos o recomendaciones similares en el informe ucraniano que presentamos hoy y otros informes como el de Venezuela realizado por el IECA, que era sobre la aplicación del triple nexo, entendiendo la importancia contextual de la crisis, pero por si se habían encontrado alguna similitud. Y otras dos preguntas que tenemos en este caso para la DECID, nos ha comentado Antón que nos estamos jugando el derecho internacional humanitario en los conflictos de Gaza y Sudán, por ejemplo. Y Jesús, respecto de Ucrania, también ha mencionado que los principios humanitarios están en peligro. Entonces dicen, me gustaría saber, me gustaría que profundizaran un poco más en esas frases, ¿no? Crisis del derecho humanitario y de sus principios, relacionando ambos. Y otra para la ECI, bueno, aquí también podrías participar, Jesús. Y otra para la ECI dice, en la ley de cooperación se prevé el incremento de la AOD. Al mismo tiempo, el CAD de la OCDE incluye contabilizar como AOD la ayuda a migrantes dentro del territorio nacional. Con base en los datos actuales, ¿en qué niveles de ejecución se quedará la AOD 2023 y qué porcentaje de esa AOD supondrá el capítulo de la ayuda a migrantes dentro de España? Si queréis seguir vosotros, Alfredo y Andrés, y luego ya pasamos a la ECI. ¿A Jesús? Pues mira, si parecen las dos primeras y luego el tema de los desafíos y comparación de informe, te lo dejo a ti, Andrés, que tú participaste. Perfecto. ¿Vale? Mira, con respecto a estrategias de salida, no hemos identificado que haya organizaciones que tengan estrategias de salida. Entonces, estamos hablando que como terminamos el informe en diciembre, todavía la guerra estaba y como está, no creo que todavía, porque además, como bien dijo Jesús, no hay perspectivas de finalización, digamos, a corto plazo. El tema de la politización, el tema de la utilización de la acción humanitaria, realmente eso es lo que reflejamos en los desafíos y en el tema de la recomendación con respecto al tema de la neutralidad. Por eso es porque hemos identificado ese aspecto importante, el hacer un esfuerzo por mantener el tema de no solo la neutralidad, sino también la independencia e imparcialidad de humanidad es fundamental, los principios humanitarios. Y eso tiene que ver también con el tema de la localización, ¿no? Los actores ucranianos politizados, ¿no? Ahí hay una dificultad y está en el informe precisamente esos aspectos están precisamente reflejados tanto como desafío como posiblemente recomendaciones, ¿no? A la hora de identificar con qué organizaciones trabajar en Ucrania, pues aquellas que realmente cumplan con los principios. Y bueno, te dejo a... Listo, yo respondo la pregunta de Martín. Yo estuve en ambos estudios y en ese sentido encontramos un montón de temas comunes, pero para poder desarrollar uno o dos solamente diría que creo que en ambos estudios se refleja la dificultad de implementar el triple nexo en el sentido en que muchos actores humanitarios son muy cautelosos a la hora de poner en tela de juicio o debate los principios humanitarios y el triple nexo de alguna manera entra a debatir cómo se entienden esos principios humanitarios a la luz de los retos de incorporar la paz y el desarrollo, ¿no? Y en ese sentido encontramos aún muchas reticencias, temores, debates abiertos de decir, ok, si traemos elementos de paz, si traemos elementos de desarrollo, estos cómo se compaginan adecuadamente con los principios que nuestra misionalidad debe defender. Entonces yo creo que ese es uno importante y el otro importante es el triple nexo también le da una dimensión muy importante al desarrollo de capacidades locales y en ese sentido creo que sigue habiendo retos enormes, como el estudio lo refleja, en cómo lograr canalizar los recursos a las entidades locales, pero no solo eso, porque el triple nexo y la localización no solamente que lleguen recursos, sino cómo se logra subir a los actores locales a que participen en el diseño de la respuesta y en todas las fases de la respuesta. Y yo creo que esos dos temas comunes encontramos retos muy grandes y también sugerimos recomendaciones obviamente adecuadas a cada uno de los contextos, pero también con líneas similares de cómo poder profundizar la localización en el marco de implementar el enfoque del triple nexo de manera adecuada. Muchísimas gracias, Alfredo y Andrés. Pues si quieres, Jesús, algo sobre la pregunta sobre DIH y principios. Claro, Bueno, pues, sí. Perdón, hay dos Jesús. Hay dos Jesús. Adelante Jesús Núñez, por favor, y yo me quedo para el final, no hay ningún problema. Nada,
Lo mío seguramente es más corto. Decidme un momento en el que no haya habido una crisis del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, partimos de que está en crisis siempre, evidentemente. En este caso, simplemente por añadir un mínimo comentario, tenemos que contemplarlo en dos sentidos. Por un lado, el de los actores que están directamente implicados en ese conflicto, que están violando normas básicas de la guerra, están violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, obviamente, desde mi punto de vista al menos, siempre poniendo el énfasis más en Rusia, en la medida que es el invasor, el que ha roto una norma tan básica como el uso de la guerra contra un Estado soberano. Y en segundo lugar, y es igual de preocupante que las violaciones que cometen los actores combatientes, es la doble vara de medida. Es decir, la idea de que a nivel internacional estamos aplicando una doble vara de medida a la hora de enjuiciar las violaciones del derecho internacional humanitario, que hacen que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, parezcan muy obvias desde la perspectiva de muchos gobiernos occidentales, criticando lo que hace Rusia y aprobando sanciones contra el gobierno ruso, oligarcas y otros actores de la sociedad rusa. Y, sin embargo, vemos lo que está haciendo Israel en Gaza y falta que haya una sola aprobación de una sanción mínima, una condena, una crítica que vaya más allá de los lamentos, de las condolencias y de la petición de contención a las partes, mostrándose profundamente afectados por lo que está ocurriendo. Esa doble vara de medida, por lo tanto, que corresponde, como digo, a muchos gobiernos occidentales, europeos, es un ataque directo a la línea de flotación del propio derecho internacional humanitario, tan grave como la que cometen los propios actores combatientes en el campo de batalla. Gracias, Jesús. Jesús Rogado. Gracias, Alicia. Bueno, quiero decir tres cosas. La primera, respecto a la cuestión del derecho internacional humanitario, yo creo que sí es cierto que si nos fijamos hoy en día, yo creo que en la prensa, incluso en el debate público, nunca se ha hablado tanto probablemente de derecho internacional humanitario y, sin embargo, nunca se ha visto tan vulnerado, ¿no? Hace poco Eamon Gilmore se refería a lo que llama una crisis de credibilidad, una brecha de credibilidad, el credibility gap, ¿no? Respecto de los principios humanitarios que hoy en día vemos que se están poniendo en cuestión cuestiones o principios que estaban totalmente consolidados, ¿no? Hay desafíos abiertos a cuestiones tan básicas como el acceso humanitario, como la preservación del espacio humanitario y ataques que no habíamos visto antes hacia actores humanitarios que seguían por los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia, sobre todo con campañas de desinformación, con discurso de odio, y esto es muy preocupante, ¿no? Esto es parte también de la respuesta humanitaria, porque la respuesta humanitaria no pasa únicamente por dar más fondos, además de darlos de más calidad, sino también por la defensa del derecho internacional humanitario, porque eso, primero, como digo, preserva el espacio humanitario, permite a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo con mayor seguridad, pero además reduce las necesidades humanitarias, ¿no? O sea, pensemos únicamente en la cantidad de costes de seguridad que tienen las operaciones humanitarias y cómo, si los actores, los grupos armados respetan el derecho internacional humanitario, pues eso tiene un impacto también económico, ¿no? Y para ello, bueno, como lo tenemos claro, también desde la ECID hacemos un gran esfuerzo de diplomacia humanitaria. Lo hemos hecho, por ejemplo, durante nuestra presidencia, y también se hace desde otras partes del Ministerio, ¿no? Desde la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, por ejemplo, con la estrategia de diplomacia humanitaria que se aprobó a principios del año pasado. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, respecto de la pregunta más concreta sobre el CAD y la contabilización de nuestra ayuda a Ucrania, teniendo en cuenta la ayuda a migrantes, es cierto que normalmente desde la ECID no manejamos esos datos, no utilizamos, mejor dicho, esos datos, porque nosotros tenemos un mandato de acción fuera del país. Nosotros hacemos cooperación y ayuda humanitaria fuera. Sin embargo, sí que tenemos datos de que, contabilizando esa ayuda a migrantes, serían aproximadamente 600 millones de euros de ayuda a Ucrania, conforme a datos del CAD. Y por último, y brevemente, sobre algo que se ha planteado antes, las cuestiones de género y de localización. Yo creo que el género, desde luego, para la Oficina de Acción Humanitaria es una cuestión fundamental, es uno de nuestras prioridades transversales, tanto en proyectos verticales como digo, horizontales, y también ha formado parte de la respuesta en Ucrania. Ya en el año 2022, en concreto en un proyecto horizontal con ACNUR, y también con ayudas o contribuciones específicas
específicas a FNUAP, al Fondo de Población de Naciones Unidas, donde hemos trabajado muchísimo la salud sexual y reproductiva, y también el año pasado, que ha sido la partida más grande de contribuciones voluntarias a organismos internacionales por parte de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID. Y respecto de la localización, absolutamente de acuerdo con que las organizaciones locales tienen que ser, como decía Andrés, parte de la respuesta, pero quiero poner además en valor dos maneras de hacer localización que sí que hemos hecho desde aquí. Una es la contribución a OCHA y a los pool funds de OCHA, que también favorece mucho la respuesta local, y lo hicimos el año 2022 y también el año pasado. Y la otra es la asistencia en efectivo, que también se pone de manifiesto en el informe como una de las grandes maneras de canalizar dinero hacia Ucrania, el 38% de los recursos, según el informe. Esto es algo que hemos hecho mucho desde la ECID por varias razones. Primero, porque allá donde se puede siempre es positivo, porque mejora la localización, por supuesto, revierte la economía local, dignifica también la respuesta humanitaria. Además, supone un ahorro, ¿no? Teniendo en cuenta los costes logísticos, el transporte de una operación humanitaria puede suponer entre el 60 y el 80% de los costes, ¿no? Según los contextos. Y por último, además, supone una buena práctica conforme al Grand Bargain, ¿no? Entonces, creo que es también otra manera de hacer localización, esa asistencia en efectivo y también esa canalización de fondos a través de los Country Pool Funds, más allá de apoyar a las organizaciones locales directamente, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad que ha sido una presentación muy interesante. Se han tocado temas fundamentales tales como derecho internacional humanitario, principios, localización, programas de transferencias monetarias y muchos más. Dentro de cada uno, ¿no? Podríamos hacer un seminario diferente y estar debatiendo, pero bueno, esta hora es lo que ha dado de sí. Esperamos que haya sido interesante. Ya tenéis disponible el informe, lo vuelvo a poner en el chat por si alguna persona quiere tener lectura de noche, y nos vemos en las próximas. Muchísimas gracias a los cuatro, Jesús, Andrés y Alfredo, y a todas las que nos estáis acompañando esta tarde. Gracias. Bueno, deciros que Muchas subiremos gracias. el vídeo de este webinar por si lo queréis compartir. Un abrazo. Muy bien, un placer. Hasta la vista. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Adiós. Gracias. Chao, gracias. A todos.